¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar con una ecuación muy famosa que se conoce como la ecuación de Euler o la ecuación de Cauchy-Euler. Básicamente, hasta ahorita hemos trabajado con soluciones explícitas de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Sin embargo, cuando nuestros coeficientes son variables o son funciones, se torna más complicado el determinar la solución a esas ecuaciones diferenciales. El tipo de ecuación diferencial considerada en esta sección que vamos a trabajar ahorita, en estos momentos, es una excepción a esta regla. Es una ecuación que sí tiene coeficientes variables, pero que la solución general se puede expresar en términos de potencias de x, senos, cosenos, funciones logarítmicas y exponenciales. Además, el método de solución es muy similar al que usamos en las ecuaciones con coeficientes constantes. Entonces, cuando nosotros identificamos este tipo de ecuación diferencial que vamos a ver en unos momentos, a pesar de que no tiene coeficientes constantes, sino que tiene coeficientes variables o funciones, si tiene la estructura que vamos a ver en este momento, se puede utilizar un método que es muy sencillo y que nos va a permitir encontrar la solución a esa ecuación. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial lineal que tiene esta forma, es decir, tenemos una función de x por una derivada de y, por la variable dependiente, más otra función por la derivada de orden menor, y así hasta que llegamos a simplemente una función por la variable dependiente igual a un término no homogéneo. A esto se le conoce como la ecuación de Cauchy-Euler, o también se le conoce como la ecuación de Euler o ecuación equidimensional. La característica que podemos observar en este tipo de ecuación es que el grado de los coeficientes mononomiales, es decir, x a la k, coincide con el orden k de la derivada. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es básicamente la ecuación de Cauchy-Euler. Vemos cómo x cuadrada está relacionado con la segunda derivada, x lineal está relacionado con la primera derivada, y aquí x a la 0 o una constante está relacionado con simplemente y. Entonces siempre está relacionada y con una constante. La derivada de y con x, la segunda derivada de y con x cuadrada, la tercera derivada de y con x cúbica y así sucesivamente. Siempre están relacionadas. El orden de la derivada es el mismo que el grado de la variable independiente que la está multiplicando. Entonces, para poder encontrar la solución a ese tipo de ecuaciones, intentamos la siguiente aproximación. La aproximación es que la solución y es igual a x elevada a una potencia m, y el objetivo es precisamente encontrar cuánto vale m. Esto es muy similar a lo que sucede con las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, donde tratábamos de encontrar r. Ahora vamos a trabajarlo un poco diferente, tratando de encontrar m para este tipo de ecuación, pero también se presentan algunos casos muy particulares. Entonces, una vez que nosotros planteamos y igual a x a la m, vamos a encontrar la primera y la segunda derivada. Posteriormente, vamos a sustituir esto en nuestra ecuación diferencial, tratar de encontrar los valores de m, y dependiendo del valor de m, encontraremos tres casos. El primer caso es que sean raíces reales distintas, m1 y m2. El segundo caso es que sean raíces reales repetidas. Y el tercer caso es que sean raíces complejas. Entonces, dependiendo del caso que se presente de los valores de m, es la estructura que tendrá la solución de nuestra ecuación diferencial. Esos son los tres casos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos trabajar con la ecuación de Cauchy-Euler. Nos pide resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo sabemos que tiene la estructura de la ecuación de Euler? Y está afectada por una constante. La derivada de y está afectada por x a la 1. Y la segunda derivada de y está afectada por x cuadrada. Siempre coinciden 2 y 2, 1 y 1. Y aquí, como no hay derivada, tampoco hay término de x o variable independiente. Y en este caso, pues es homogénea.
Entonces lo que haremos es que proponemos para nuestra ecuación y igual a x a la m, calculamos la derivada y la segunda derivada y hay que sustituirlo en nuestra ecuación diferencial. X cuadrada por la segunda derivada de y sería este término, esta expresión, menos 2 veces x por la primera derivada, que es este de aquí, menos 4 veces y, que es x a la m, igual a 0. Aplicamos un poco de álgebra aquí, x cuadrada por x a la m menos 2, se suman los exponentes, entonces este 2 se va a cancelar con este menos 2 y solo nos queda x a la m. M por m, m cuadrada, y m por menos 1, menos m. Menos 2x multiplica a m por x a la m menos 1, y aquí nos va a quedar 2m, y este x a la 1 por este x a la m menos 1, 1 y el menos 1 se cancelan, solamente nos queda x a la m, y el menos 4x a la m pues queda igual. De aquí vamos a multiplicar x a la m por estos dos términos, propiedad distributiva, nos quedan estos dos, y nótese cómo podemos factorizarle x a la m a toda la expresión. Nos quedaría esto. Estos dos términos los puedo combinar, menos m, menos 2m me queda menos 3m, x a la m puedo dividir toda la ecuación diferencial entre ese valor, nos queda esto de aquí, que se parece mucho a la ecuación auxiliar que trabajábamos en videos anteriores. Hay que resolver para m. Aplicamos la fórmula general, encontramos que m vale menos 1 y 4. Es el primer caso, raíces reales distintas, entonces la fórmula sería constante 1 por x elevado a el primer valor de m, más constante 2 por x elevado a el segundo valor de m. Esta sería la solución para esta ecuación diferencial. Vamos a trabajar ahora para este segundo ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial. Entonces nuevamente identifiquemos que tiene la estructura de la ecuación de Euler o Cauchy-Euler, debido a que y está afectado por solamente una constante, la primera derivada está afectada por x a la 1 y la segunda derivada por x a la 2. Proponemos entonces la solución, sus derivadas, y sustituimos en la ecuación diferencial. 4x cuadrada por la segunda derivada, más 8 veces x por la primera derivada, más y, que sería x a la m. Nuevamente aplicamos un poco de álgebra, vamos a factorizar x a la m, dividir todo entre x a la m, y nos queda nuestra ecuación. Aplicamos la fórmula general y encontraremos que m solamente vale menos un medio. Es el caso 2, raíces repetidas. Entonces la solución sería constante 1 por x elevado a el valor de m, más constante 2 por x elevado a el valor de m por logaritmo natural de x. Esta es la solución para esta ecuación. Veamos un tercer ejemplo. Se nos expresa esta ecuación diferencial que también tiene esa estructura, ¿no? Tiene y por una constante, la primera derivada por x no aparece, pero la segunda derivada por x cuadrada sí aparece. Entonces es la ecuación de Euler y tiene problema de valor inicial. Entonces proponemos nuestro valor de solución, primera y segunda derivada, y sustituimos en la ecuación, que nos quedaría 4x cuadrada por la segunda derivada, que es esto, más 17 veces y, x a la m, igual a 0. Aplicamos un poco de álgebra, factorizamos y encontramos que esta es la ecuación. Encontramos los valores de m con la fórmula general, nos quedan raíces complejas, un medio más menos 2i. Entonces alfa valdría un medio, beta vale 2, que es la parte imaginaria, y entonces la solución nos quedaría y igual a x elevado a alfa, que es la parte real, por constante 1 por el coseno de beta por logaritmo natural de x, más constante 2 por el seno de beta por logaritmo natural de x. Esta es la solución para esta ecuación diferencial. Este es el caso número 3. Y para resolver el problema de valor inicial, vemos que nos dice que cuando x vale 1, la solución debe ser menos 1. Entonces de esta ecuación sustituimos x igual a 1. Nos va a quedar 2 veces logaritmo natural de 1. Todo eso sería 0. Coseno de 0, seno de 0. Y eso debe ser igual a menos 1. Y aquí despejamos entonces que ese 1 vale menos 1. Y luego calculamos la derivada, porque la necesitamos para la segunda condición. Aquí está la derivada. Sustituimos x igual a 1 y eso debe ser igual a menos 1 medio. Y encontramos nuestra segunda ecuación y que C2 vale 0. Y con esos valores ya simplemente sustituimos en la solución que teníamos inicialmente. Que C1 vale menos 1
Y como C2 vale 0, pues este término se va a eliminar y solamente nos va a quedar esto. Esta sería la solución para el problema de valor inicial de esta ecuación. Aprovechemos para resolver el apartado 3.6 algunos ejercicios de este tema. Tenemos aquí nuestra primera ecuación, hay que resolver esta ecuación diferencial. Tiene la estructura de la ecuación de Cauchy-Euler porque y está afectada por una constante, la primera derivada por x no aparece, pero la segunda derivada por x cuadrada sí aparece. Entonces, tiene esa estructura, proponemos la solución, sus derivadas, sustituimos en la ecuación diferencial x cuadrada por la segunda derivada menos 2 veces la solución. Aplicamos un poco de álgebra, encontramos que esta sería la ecuación m cuadrada menos m menos 2, y aplicando la fórmula general sería que m1 vale 2 y m2 vale menos 1. Es el caso 1, raíces reales diferentes. Entonces simplemente sería constante 1 por x elevado a m1 más constante 2 por x elevado a m2. Esta es la solución. Ejercicio número 2 nos da esta ecuación diferencial. Nuevamente notemos que tenemos la estructura de la ecuación de Cauchy-Euler. Y por una constante más la primera derivada por x no aparece, pero la segunda derivada por x cuadrada sí. Entonces tenemos nuestra solución, primera y segunda derivada. Hay que sustituir en la ecuación 4 veces x cuadrada por la segunda derivada más la solución. Aplicamos un poco de álgebra, factorizamos x a la m, dividimos todo entre x a la m y nos queda esta ecuación, que al aplicarle la fórmula general nos encontramos que m vale 1/2. Es el caso 2 porque solamente hay un solo valor, 1/2. Entonces la solución sería constante 1 por x a la m más constante 2 por x a la m por logaritmo natural de x, caso 2. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 3, el cual nos dice x por segunda derivada de y más y por la primera derivada igual a 0. Entonces lo que hacemos aquí simplemente es y igual a x a la m, la primera derivada, la segunda derivada, y luego hay que sustituir x por la segunda derivada más la primera derivada igual a 0. De aquí pues simplemente hay que aplicar un poco de álgebra. Encontramos que m cuadrada vale 0, entonces m vale 0, es raíces repetidas, es el caso 2, entonces c1 por x a la 0 más c2 por x a la 0, logaritmo natural de x, y x a la 0 pues es 1, entonces nos quedaría simplemente constante 1 más constante 2 por el logaritmo natural de x. Y el número 5, donde tenemos aquí nuestra estructura, tenemos y por la constante más la primera derivada por x más la segunda derivada por x cuadrada. Proponemos la solución, la primera y la segunda derivada, y entonces nos queda x cuadrada por la segunda derivada más x por la primera derivada más 4 por la solución. Aplicamos álgebra, encontramos la ecuación, aplicamos la fórmula general, encontramos raíces complejas, es el caso número 3. La parte real vale 0, la parte imaginaria vale 2. Entonces la solución sería x a la parte real, 0, por constante 1 por el coseno de parte imaginaria 2 por el logaritmo natural de x más constante 2 por el seno de 2 veces, que es la parte imaginaria, logaritmo natural de x. Y como x a la 0 es 1, pues podemos quitarlo y simplemente nos quedaría lo que está dentro del corchete. Esta sería la solución para ese ejercicio de ecuación diferencial. Y con eso entonces terminamos algunos ejemplos de la ecuación de Euler.